El amor divino de Cristo Jesús reine en cada uno de los corazones de todos los que me están oyendo. Hoy quiero enseñarles y explicarles con palabras simples y sencillas acerca del hablar en lenguas. Sé que se dicen muchas cosas y se contradicen muchas cosas y hay un pleito muy tremendo allí. Por eso voy a leerte las escrituras porque las has leído mal. Por eso voy a explicarte con palabras sencillas, aleluya, porque no has entendido. Gloria a Dios. Abramos la Biblia en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 14, el título dice, el hablar en lenguas. Nuestro Maestro Jesucristo nos ha dejado el Consolador cuando el Espíritu Santo vino sobre aquellos que estaban en Pentecostés, los primeros que fue es empezar a hablar en lenguas. El arma más poderosa que tiene el Hijo de Dios es el hablar en lenguas con el Creador, porque nadie le entiende. Habla misterios con Dios. Vamos en palabras sencillas. La iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, la roca más fuerte, más poderosa que tiene todos los hijos de Dios es el hablar en lenguas para que se edifique su espíritu, para luego profetizar. La palabra profetizar vendría a ser a predecir algo divino. Entonces necesitamos edificar nuestro espíritu para entender los misterios que están en las Escrituras, para luego profetizar la palabra de Dios. Cuando el Señor voló a la diestra del Padre, nos dejó el Consolador. Dice así 1 Corintios, capítulo 14, dice, seguid el amor. El amor, estuve meditando, el amor es el respeto. La primera muestra de amor es el respeto hacia las otras personas. Hoy en día ya no hay respeto. Hoy en día se ha perdido el respeto, se ha perdido el amor, el respeto sobre el otro, de otra institución religiosa o de otro, o del vecino, entre el marido, la mujer. Se ha perdido entre los concilios el señoriaje disfrazado de hipocresía, ha perdido respeto. ¿Por qué? Porque se ha enfriado el amor de muchos. Y por eso cada vez el Espíritu Santo se ha apartado de aquellos que creen en Dios, porque el Señor nos ha dejado la Escritura para que la escudriñemos. Dice la palabra que el proverbio dice, hijo mío, guarda mi ley. El Señor no solamente quiere que hables de Dios, el Señor quiere que tú escudriñes la Escritura, la guardes y hables lo que está escrito. No sirve de que solamente tú creas que Dios existe. El Señor quiere que tú sepas lo que está escrito. Por eso hay mucha gente que habla cosas de ayuno, del mundo espiritual, pero nadie habla la Escritura, lo que está escrito. ¿Por qué? Porque están ignorando la verdad. El Señor Jesucristo se levantó en Mateo 22, 29 y dijo, erráis mucho ignorando el poder de Dios y la Escritura. El Espíritu Santo nos lleva siempre a la Escritura. Y el amor que se ha perdido, lo que no se sigue, es el respeto hacia la otra persona. Por eso muchos no quieren oír un mensaje de una persona porque no tienen amor por esa persona, no tienen respeto. Oh, aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Vea que también tenemos dones espirituales, ya sean en sanidad, de género, de lengua, interpretación. Hay diversidad de dones, pero sobre todo que profeticéis. La palabra profetizar es declarar la palabra divina de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Pero para nosotros declarar la palabra de Dios necesitamos escudriñar, necesitamos guardar la palabra.
Por eso dice la palabra, el proverbio dice, oye hijo mío las razones de mi boca y tu corazón guarde mi ley. Memorizarte la ley. ¿Por qué? Porque hallarás gracia delante de los ojos de Dios y de los hombres. Hoy vemos mucha gente que quieren profetizar, pero profetizan, son falsos profetas, profetizan a través de su propia imaginación, de su propio espíritu. Eso habla mucho Ezequiel. Pero acá está diciendo, profeticéis. Nosotros, dice Pedro, en primera de Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura que la escritura. Y en Apocalipsis 1:3 dice que bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. La Biblia, la escritura tal y cual está escrita, es la profecía. Pero ¿qué pasa? Hoy en día muchos se dan de profetas, profetizando en su propia mente, en su propio espíritu, en su propio concepto, pero no hablan la escritura, no profetizan la escritura. Gloria al nombre de Jesús. Aquí está diciendo que el Señor que sigamos el amor y procuremos los dones espirituales, pero sobre todo que profeticemos. Ahora bien, verso 2 dice, porque el que habla lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. A mí como servidor de Cristo me conviene cuando yo me postre a orar, yo hable solamente en espíritu con Dios para que mi espíritu sea edificado y entre entendimiento a mi conciencia para luego yo venir a meditar la palabra, tener entendimiento y poder compartir, poder compartir con ustedes una palabra que edifique, una palabra que consuele, una palabra que exhorte, no con sabiduría humana, no con engaño ni falacia, sino tal y cual está escrito aquí. Porque el profetizar es declarar algo divino y lo divino es la palabra. El Espíritu Santo siempre va a guiarte a la palabra tal y cual está escrito. Dice, porque el que habla lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. A mí me encanta arrodillarme y hablar misterios con Dios. Nadie me entiende, ni siquiera el diablo, que el Señor lo reprenda. A mí me conviene que yo me ponga a orar y que yo no entienda nada, pero que el Señor Jesucristo me dé el entendimiento luego. ¿Para qué? Para que yo pueda compartir la palabra que el Espíritu Santo me ha edificado y me ha enseñado en la conciencia y en el Espíritu para poder enseñar a los otros. Oiga bien lo que dice. Muchos dicen que no hay que hablar en lenguas, pero yo quiero decirte una cosa. La única forma para que tú seas edificado espiritualmente, óyeme bien, la única forma para que tú vengas a leer la escritura después y escudriñarla y leerla bien, sin escrúpulos, sin engaño, sin falacia, es hablando lenguas por horas. Y fluir y darle lugar al Espíritu Santo para que tu espíritu sea abierto y puedas ver a Jesús administrándote y enseñándote, porque Él es nuestro único maestro. Y nuestro espíritu se edifica orando y dando lugar al Espíritu Santo. Hoy en día vemos que le dan lugar al diácono, le dan lugar al apóstol, al pastor, al evangelista, pero no le dan lugar al Espíritu Santo. Aleluya. Y son mensajes vacíos que no edifican. Y hay disensiones, pleito. ¿Por qué? Porque no se manifiesta el Espíritu Santo. Cuando se manifiesta el Espíritu Santo, lo primero que el Espíritu Santo va a hablar, la palabra, porque la palabra no contradice al Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo contradice a la palabra. Aleluya, aleluya. Tenemos que saber que la palabra es Dios y Dios es la palabra.
Pero hay muchos que quieren profetizar de su propio espíritu, de su propio entendimiento. Y esto denunció los falsos profetas y los falsos maestros Ezequiel y Jeremías. Podemos volver al Antiguo Testamento y leerlo. Vamos a seguir leyendo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Primero, oramos, nos edificamos y hablamos misterios con Dios. Meditamos la Escritura, nos edificamos nosotros, después profetizamos. La palabra profetizar es declarar algo divino. Lo divino es lo que el Señor nos enseña a través del Espíritu Santo para poder leer bien las Escrituras. Lo que pasa hoy en día que hay gente que están leyendo y no están entendiendo. Oh, tamashuto, saika. Y son enseñanzas de hombres vacíos que no tienen fundamento, que es el Consolador, y no le dan lugar al Espíritu Santo. Yo quiero contarte una de las experiencias cuando en los primeros tiempos el Espíritu Santo vino a morar conmigo, a mi cuerpo. Yo tenía una batalla con él y le contradecía porque no le quería escuchar. Hasta que con el tiempo fui madurando espiritualmente y pude entenderle, pude comprenderle, pude escucharle, pude darle el lugar que Él se merece. Él abarca todo nuestro pensamiento, todo nuestras mentes, nuestro proyecto, nuestros deseos, nuestra alma, nuestro espíritu. Él abarca todo. Él es el Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno es. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Si tú quieres profetizar, tú tienes la palabra profética que es esta. Nunca vayas a querer profetizar algo de tu propia imaginación o de tu propia mente o de tu propio corazón, porque vas a caer en una mentira. Bola, bashaika, arrebandalazo, rojo, bama, bakleco, shoko, koyanai. Por ribanto cloquesto corajeme calajashoro con coyonto calajabacamay catay. Gracias, Espíritu Santo. Dejo fluir al Espíritu Santo para que mi entendimiento se edifique y pueda compartir contigo un mensaje poderoso de Dios. Poco cacabacasocoy, porque mi entendimiento es limitado, porque mi enseñanza es limitada. Pero si yo me dejo administrar por el Espíritu Santo, yo puedo compartir. Amas tu reclamas yo puedo compartir algo más profundo contigo. Yo puedo compartir algo más rico. ¿Por qué? Porque estoy siendo administrado por el Espíritu Santo. Hoy en día nadie se dejan ministrar por el Espíritu Santo. Y toman aquella palabra. Oigan lo que toman. Calle en la iglesia. Muchos mandan a callar. Como ven que alguien está hablando en el Espíritu y calle. Acá la palabra está diciendo que baje la voz pero no calle. Porque el verso 39 dice: y no impidáis el hablar en lengua. Tú nunca, óigame bien, yo estoy junto contigo. Y si tú eres un nuevo hablador en lenguas que el Señor te ha regalado ese misterio, no dejes que nadie te calle. Baja la voz, ten un orden, pero baja la voz, pero no te calles. No dejes que nadie te calle. No dejes que el diablo quiera callarte. No, acá está diciendo, baje la voz. Baja la voz para que no se contradigan, porque los corintios, uno profetizaba, el otro hablaba lengua, era un quilombo y todos hablaban al mismo tiempo. Acá lo que el Señor nos está enseñando es: baja la voz para que el que está administrando hable y no haya que no haya un pleito, un choque. Pero no impidas hablar en lengua, jamás. ¿Para qué? Para que tu espíritu sea edificado, para que tu alma sea consolada, para que tengas entendimiento, para que tengas conocimiento. Gloria al nombre de Jesús. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
Cuando tú hablas misterio con Dios o te pones a escudriñar esa escritura, luego cuando tú vas a profetizar, ¿qué vas a profetizar? La palabra, porque es la palabra profética más segura que tenemos, porque la única profecía escrita que tenemos es esta, lo dice Apocalipsis 1:3, no tenemos otra cosa que profetizar, no tenemos otra cosa que enseñar sino solamente la palabra. Pedro habla y dice, el que hable conforme a la escritura, el que enseña conforme a la escritura, no otra cosa. Oigan lo que dice. Así quisiera que todos vosotros habléis en lengua. ¿Por qué Pablo está diciendo que quiero que todos hablen en lengua? Para que sean edificados, para que sean ricos espiritualmente, para que no sean carnales, sino que verdaderamente sean ricos espiritualmente y que puedan comer vianda, no leche espiritual, ya que tengan otro nivel espiritual. Para que el hombre espiritual que mora en vosotros adentro esté capacitado a un nivel más alto, que puedan entender más fluido. Así que deseo que todo hablen en lenguas. Si tú eres un varón que no has hablado en lenguas todavía, pídele al Señor, Él te lo va a dar. Búsquelo. Proclama ayuno, proclama oraciones por la madrugada, busca el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seas rico en el Espíritu, para que seas investido del poder de los altos. Después que comiences a hablar en lengua, busca la llenura, la profundidad más profunda. Pero no te quedes con lo que las migajas que te comparten o que te enseñan. Ni siquiera te quedes con este mensaje. Procura por ti mismo, para que seas rico en el mundo espiritual, porque el Señor Jesucristo nos ha dado todo. Dice bien, oiga lo que dice. También habla acerca de un don, por lo cual, el 13 dice, por el cual el que habla en lengua extraña pide oración para poder interpretarla. Hay que siempre pedirle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres enseñarme? Y el Señor va a ir edificando conforme a su palabra lo que Él te quiere enseñar, lo que te quiere mostrar, lo que quiere que tú aprendas, lo que quiere librarte, lo que quiere cuidarte, lo que quiere consolarte. El Señor va a ir edificándote y te va dando las interpretaciones y después va a alumbrar, porque dice la palabra que antorcha de Jehová el espíritu del hombre. Después va a alumbrar tu espíritu y va a decir, esto era lo que el Señor quería hablar conmigo. Así era lo que el Señor quería enseñarme. Porque así va hablando el Señor. El Señor va edificándonos hasta que tengamos la madurez espiritual. Dice Pablo en el 18, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia, en el conjunto, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo, cuando fluía en el Espíritu en oración, hablaba solo en lengua. Y cuando llegaba para ir a edificar a los hermanos en Cristo, hablaba con palabras sencillas. Por eso quiero venir con palabras sencillas, leerte la Biblia porque has leído mal. No quiero hacerte un enrollo, ni engañarte, ni hablarte con falacia. Quiero hablarte con palabras sencillas, con 2 o 3, 5, un mensaje corto para que entiendas, para que seas edificado, para que aprendas a fluir en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero en la iglesia prefiero hablar con 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otro que 10,000 palabras en lengua desconocida. Aleluya. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hoy en día hay mucha gente que no cree en las lenguas, que son malos, piensan mal. Ven que alguien está hablando lengua, ese está loco, ese está perdido, ese está inventándose la lengua. Que el Señor tenga misericordia de esos malos pensamientos. Tengan cuidado, mis hermanos. Aleluya. Lo oculto de su corazón, dice el verso 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Cuando una persona empieza a declarar malicia, se empieza a manifestar lo que está oculto en su corazón, y el Señor está viendo.
Por eso muchos andan en miseria, en derrota. Hablan de Dios, pero no hablan lo que está escrito. Hablan del Creador, pero no guardan la ley, no guardan sus estatutos. El Señor dijo que escudriñemos la Escritura y la guardemos, la atesoremos, que nos deleitemos en ella, que meditemos en ella, que ella sea nuestra lámpara, nuestra lumbrera, que el Señor no quiere una masa religiosa que hablen de Dios, pero que no hablen de la Escritura. No sirve, Luego el Señor se levanta y dice: no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no hablan la Escritura. Profetizan cosas mentirosas, hablan cosas engañosas, buscan engañar al pueblo. ¿Con qué? Con falacia, con engaño, pero no hablan la Escritura. ¿Por qué? Porque no sacan tiempo para leer. Y si leen mal. ¿Por qué? Porque leen apurado, leen afanado, desesperado. No tienen paciencia para leer. Oh Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros. Gloria a Dios. Oiga lo que dice. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Por eso dice, y uno interprete, tengamos turno cuando es en alta voz, pero no impidas hablar en lengua. Si no vas a alzar en voz, habla en bajito, fluido, pero no impidas hablar en lengua porque te estás edificando. Y quizás el Señor quiere edificarte en algo, para librarte de algo, para enseñarte en algo, o para capacitarte en algo, para que aprendas algo nuevo, o quizás te quiere enseñar algo para que luego tú compartas con los otros. No impidas hablar en lengua. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Siempre va a traer, cuando alguien habla lengua, va a traer paz a tu vida. Porque Dios no es para confundirte ni para que caigas en error. El Señor quiere traer paz. Dice más. Escuche lo que dice el 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca. Oigan bien, no lo digo yo. Lo dice la misma Escritura y es para ti, varón. Reconozca que lo que escribo, lo que estoy hablando ahora, son mandamientos del Señor. Si tú te crees espiritual, si tú te crees pastor, te crees profeta, te crees el súper religioso, reconoce ahora. No dejes que el orgullo entre a tu corazón. Reconoce ahora que lo que te estoy hablando es del Señor. No es palabra mía, es del Señor. Aleluya. Mas el que ignora, ignore. Si usted no quiere creer, no crea. Dice más. Así que, hermanos, procurad profetizar. Primeramente, para profetizar tenemos que leer, escudriñar, hablar en espíritu, hablar en lenguas con Dios para que nuestro espíritu sea edificado y luego profetizar la palabra. Luego declarar la palabra. La palabra profetizar significa declaración divina. Luego vas a poder declarar la palabra. ¿Cuándo? Cuando te edifiques, cuando escudriñes, cuando guardes la palabra y cuando la lees. El Espíritu Santo te va a abrir la conciencia y te va a decir: declara este versículo, este capítulo, porque es la palabra de Dios. Es la profecía más segura que tenemos, la palabra. No hay que profetizar engaño, ni mentira, ni de tu propio corazón, ni de tu propio pensamiento. ¿Por qué? Porque estás cayendo en una falacia muy grande. Tenga cuidado. Saquemos tiempo para leer la Escritura. Hoy en día todo el mundo quiere hablar del mundo espiritual, quiere hablar de Dios. Mucha gente le dan gracias a Dios, pero no se sabe un salmo. No se saben un capítulo, ni un versículo, nada. ¿Por qué? Porque no leen. El pueblo de Dios está pereciendo por falta de lectura. El pueblo de Dios ignora el poder de Dios y la Escritura. ¿Por qué? Porque son errantes todo el tiempo. Porque no sacan tiempo para leer, para escudriñar. Aleluya. Porque andan tan afanados, tan desesperados con cualquier otra cosa que venir a gloriarse en el Señor. ¿Sabe qué dice el libro de Jeremías? No se gloríe el valiente en su valentía, ni el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza. Pero si alguien se quiere alabar, sea en conocerme y entenderme. No sea en que me den gracias. No, en conocer la Escritura, dice el Señor. Porque muchos dan gracias a Dios, pero no conocen la Escritura.
No sea que Dios le dan gracia, aleluya. No sea que Dios le dan gracia, pero no conocen la escritura, no tienen tiempo para leer. Y si leen, no entienden. ¿Por qué? Porque no tienen paciencia, no tienen paz. Y sin paz vos no podés llegar a la boca de Dios para leer. Está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de esta boca, de la boca de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. ¿Me están entendiendo? Quizás tú eres un nuevo bautizado en el Espíritu Santo y te pasa como me pasaba a mí, que explotabas en cualquier lugar con el Espíritu Santo. Es hora de... Yo sé que el Espíritu Santo nos da una fuerza, una impotencia, y Él siempre se quiere manifestar porque Él es primero en todo. Él ocupa el primer lugar en todo. En cada reunión, en cada conversación, si no está Él, no sirve. Pero tengamos el control. Él es tan poderoso, pero a la vez Él es tan sencillo que Él nos ayuda a que le controlemos. Tengamos cuidado allí. Tengamos cuidado. ¿Para qué? Para que seamos ricos espiritualmente. No impidáis hablar en lenguas. No lo impidas. Si el Señor te ha dado esta bendición, hágalo. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Me oye bien? Hágase todo decentemente y con orden. Yo siempre, cuando vengo a traer un mensaje a ustedes, siempre estoy hablando la palabra y el Espíritu Santo me da una impulsión y le doy lugar para que mi conciencia sea edificada y pueda transmitir lo que el Señor quiere que le enseñe y le declare. Con palabras sencillas, no con señoriaje o hipocresía o vanagloria. Con palabras sencillas. ¿Por qué? Porque el Señor es manso y humilde. El Señor es rico en amor y misericordia. El Señor quiere enseñarlo con palabras sencillas, no con un señoriaje o con una falacia o con una falsa santidad o una falsa sed o con una gritería o una malicia. El Señor quiere enseñarnos a todos con palabras sencillas. Así que no impidáis hablar en lenguas. Que el Señor edifique tu mente, tu alma, tu espíritu, tu corazón y llene, oh gloria a Dios, que llene de la llenura del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te dé entendimiento cuando vengas a leer la palabra, la leas bien, la entiendas, la comprendas, la escudriñes y te goces, la vacas tú caray, y te goces en la presencia de Dios, aleluya. Dice Isaías 66 verso 2, pero miraré a aquel que es pobre y tiembla delante de mi palabra. ¿Tú quieres que el Señor te mire o tú quieres que los hombres te miren? Si tú quieres que el Señor te mire, una hora al día saca para meditar la palabra y tiembles allí. Cuando tú tiemblas delante de la palabra de Dios, es que ahí hallaste gracia delante de los ojos del Creador. Que la paz divina de Cristo quede contigo.